Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de estudio titulado Una vida victoriosa. Esta noche el tema a tratar es los peligros del orgullo. El orgullo es el mayor problema que el hombre tiene. Con nosotros tenemos a nuestro pastor, el hermano Alfredo, y también a toda la familia Santiago. Juntos trataremos de ir desenvolviendo este tema y con la gracia del Señor esperamos que Él obre y pueda dar vida a todos ustedes que nos están escuchando. Hermano Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches, hermano Pablo. Hermana Miriam, hermana Emily y Javes. De nuevo, qué bendiciones estar reunidos para juntamente compartir la palabra del Señor. Así que, hermano Pablo, dijiste que hoy vamos a estar hablando de los peligros del orgullo, ¿verdad? Así es, hermano Alfredo. Fíjese que el orgullo, como muchos en la iglesia, en el campo cristiano, en el mundo cristiano, piensan que el mayor enemigo que nosotros tenemos como seres humanos, como hombres cristianos, es Satanás, es el diablo. Sin embargo, la Biblia nos deja claro que realmente no es Satanás el mayor de nuestros enemigos, sino que el mayor de nuestros enemigos es el ego. Satanás no es nuestro mayor enemigo. Nuestro mayor enemigo, repito, es el ego, es el yo. Y el mayor problema del ego es el orgullo. Efectivamente, fíjate que al oírte decir estas cosas, yo me acordaba de cuando yo era muy joven en la iglesia y me acordaba que los pastores solían compartirnos como jóvenes que el ser cristiano o la persona cristiana tiene tres enemigos principales. Así es. Y sí, cuando nosotros éramos jóvenes creíamos que Satanás era nuestro mayor enemigo. Pero eventualmente nos dimos cuenta que no era ni Satanás ni era el mundo, sino que el ego es el mayor enemigo que cada uno tenemos. Y el mayor enemigo o el mayor problema del ego es precisamente lo que tú acabas de decir, el orgullo. Es lo que causa la mayoría de las luchas que tenemos como seres humanos. Y fíjate que en algunos casos uno culpa a veces a Satanás de lo que sucede o culpa a otras personas, pero yo he llegado a oír gente que que nos ha compartido acerca de la vida cristiana. Nos han compartido que si aún en este momento, por ejemplo, Dios atara a Satanás o imposibilitara a Satanás, aún así no cesarían los problemas del hombre, porque el mayor problema del hombre es su naturaleza, el orgullo. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar en cada uno de nosotros. Así es, hermano Alfredo. También en el Apocalipsis, el Señor habla acerca de que Él va a atar a Satanás por 1000 años en el reino venidero, pero al final de esos 1000 años, estando Satanás atado y sus demonios y sus ángeles, se va a determinar una lucha que es conocida como la lucha de Og y Magón. Y entonces ahí podemos ver, Satanás está atado, sin embargo, van a haber personas que se van a levantar en contra del reino. Se va a ver la rebeldía todavía en el Y hombre. ahí nos damos cuenta, efectivamente, como usted dice, hermano Alfredo, que el mayor problema no es en sí es Satanás, sino que el mayor problema lo tenemos dentro de nosotros mismos. El ego, el yo. Y esa es nuestra mayor necesidad, que Jesucristo ha venido a nosotros para poder matar a la vieja naturaleza, para matar el orgullo en nosotros y que su vida sea plantado en nuestras vidas precisamente para poder vivir en humildad, ¿no? Así es, porque la naturaleza del orgullo, hermano Alfredo, debe ser cuidadosamente bajo la sangre de Cristo Jesús, bajo su yugo,
vigilada y restringida. Y por eso vamos a ir a la Escritura. Abramos, por favor, hermanos que nos están escuchando en este momento, Segunda de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Mire, Pablo ahí hablaba de sí mismo, hablaba de la tendencia del ser humano cuando el ser humano recibe, ya sea una revelación o una posición o algún lugar alto, el hombre tiene la debilidad de llegar a revelarse, a sentirse más que otros. Y entonces Pablo ahí precisamente habla, ¿no? de que él podía llegar a ser o a vivir, a gloriarse, sí, esa es la palabra. Literalmente el apóstol Pablo escribió: si yo deseara gloriarme, yo tengo mucho de qué gloriarme. Sin embargo, no lo hago, dice el apóstol Pablo. Y parece también que Dios le dio un aguijón, ¿sí? Algo que lo bajaba, algo que lo mantenía, lo equilibraba precisamente, ¿no? Y es lo que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros. Es decir, Dios, la manera en que podemos ver esto es que Dios en su grande amor y bondad va a mandar situaciones, va a mandar ciertas cosas de nuestro aspecto, de nuestra vida, que nos van a mantener en un nivel que debemos de estar, sin que nos exaltemos. Porque ese es el nivel que Dios quiere para que nosotros podamos agradarlo a Él. Porque cuando comienza uno a autoexaltarse, entonces viene el problema, y es lo que podemos leer nosotros en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahí está precisamente eso, ¿verdad? Dice que antes de la caída se manifiesta el orgullo en el ser humano. En la Biblia de las Américas dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Pobre entonces del hombre, ¿no? Porque la naturaleza del hombre es orgullosa, y Dios necesita tratar al hombre para equilibrarlo, porque de otra manera la caída que habla aquí es una caída en donde el hombre llega a estar separado completamente de Dios. ¿Sí? También lo podemos ver en Proverbios 29-23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Amén. El orgullo, la soberbia del hombre lo abate. La palabra abate lo hace caer, lo hace derrumbarse, lo humilla precisamente. Entonces, por eso es que el opuesto dice: pero el del espíritu humilde obtendrá honores, en la versión de las Américas. Es decir, aquel hombre que es bajo la imagen del Señor es exaltado. Isaías dice que lo alto sea aplastado, sea bajado, y que lo bajo sea exaltado. Tan es así, en el contexto de esos pasajes que leímos en Proverbios, tenemos uno de los mayores ejemplos en la Biblia, ¿no? Que el orgullo es la razón de la caída de Satanás. Así es, un ser de luz que fue creado por el Señor. La Biblia dice que el día de su creación fue un día muy precioso. Hubo tamborines, hubo flautas, hubo joyas preciosas. Fue un día muy especial, y Dios creó a este ser de luz. Fue el llamado Lucero, Lucifer, y algo sucedió en él. La Biblia dice que por sus transgresiones, por sus mercaderías, algo sucedió en su corazón y quiso usurpar el trono del Señor. ¿Por qué será que en la Biblia podemos encontrar la idea de que la razón de la caída de Satanás fue el orgullo? ¿Cómo actuó el orgullo, por ejemplo, en ese ser
que no era Satanás, sino que en el principio era un ángel bueno, un arcángel bueno, ¿no? Porque yo creo que lo que el orgullo hace, o el fruto del orgullo, es que el orgullo se opone a Dios, ¿sí? Y aparte, el orgullo busca exaltarse por encima de Dios y de la voluntad de Él. Y yo creo que ese es el problema. ¿Por qué? Porque al exaltarnos y llegar encima de Dios, también lo hacemos encima de su voluntad. Y cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios es pecado para nuestras vidas. Quizás por eso la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Porque esa es la forma en que en el principio Dios resistió a Satanás. Él era orgulloso y Dios lo resistió, ¿verdad? Satanás, porque él deseaba algo para sí mismo, que Dios sabía que no era bueno para él en este caso, ¿no? Muchas veces nosotros deseamos algo que Dios sabe que no es bueno para nosotros, y creo que el enemigo, o en este caso Lucero, deseaba algo para él. No solamente deseaba algo como una superación personal o algo así, sino que realmente su desesperación era ser igual a Dios. Se creía a Dios. Buscaba la igualdad. Sin embargo, pues Él es creación, no es Dios. Dios es grande, magnífico, Él es un Dios creador. Satanás no es omnipotente, no es omnisciente, no tiene todas las características divinas debido a que es una creación. Sin embargo, hermano Alfredo, yo creo que una de las principales cosas por las cuales el orgullo está en nosotros es porque no nos aceptamos como Dios nos hizo. Muchas veces queremos llegar, repito, a hacer algo más de lo que Dios nos ha puesto. Ahora, no es malo ir subiendo, escalando y querer algo en la vida, pero todo es bajo la voluntad de Dios. Por eso debemos preguntar: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y en eso encaminarnos. Imagínate, ¿no? Si una persona no está de acuerdo a como Dios lo hizo, a como Dios lo creó, eso significa estar en contra en contra del Creador que nos creó a nosotros, ¿no? Entonces yo puedo ver que el enemigo, en este caso, a través del orgullo, buscaba la igualdad de derechos. Él le exigía a Dios igualdad de voz y de voto, ¿verdad? Fíjese, hermano Alfredo, y eso es lo que el movimiento de Satanás en estos días influye. Está pidiendo a gritos. El mundo pide igualdad de derechos, el mundo pide igualdad de voz, igualdad de voto. Yo quiero, y al parecer es una declaración honesta, es una declaración. ¿Por qué? Porque pues, somos iguales, somos humanos. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero esto ya existe, porque delante de Dios nos hizo seres humanos pensantes. Dios nos hizo, cuando nos acercamos a Él, dice la Escritura que no hay hombre, no hay mujer, no hay maestro, no hay alumno. Es decir, somos para Él iguales delante del Señor, en nuestra forma física, en el valor espiritual, en el valor que tiene la persona. Somos creación de Dios. Sin embargo, podemos ver este espíritu de Satanás en estos días pidiendo más y más y más. Igualdad de votos, igualdad de en una derechos. supuesta igualdad que cuando uno estudia bien lo que se pide, no es realmente una igualdad, sino precisamente una soberanía sobre todo lo demás. Pero fíjese que esto lo encontramos en la Escritura. Les pedimos a nuestros radioescuchas que por favor abran su Biblia en Isaías, en el capítulo 14, versículo 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fíjate, Pablo, con respecto a ese texto, ¿verdad? Creo que nosotros podemos sacar la esencia de lo que Isaías está hablando ahí. Lo que él está hablando ahí es que Lucifer deseaba controlar el universo. El orgullo se levantó dentro de él y pensó: yo puedo manejar el cielo igual o mejor que Dios. Así es, hermano.
Fíjense en las 5 veces que Satanás dijo: yo haré, yo subiré, yo haré. Entonces el orgullo es la fuente del engaño. Abramos, por favor, acompáñenos en Abdías, en el capítulo 1, en el versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Acabas de mencionar algo. Acabas de decir, el orgullo es la fuente del engaño. O sea, el resultado que tuvo el enemigo al entrar el orgullo en él, prácticamente él fue cegado, fue engañado, porque su posición ante Dios era una posición muy hermosa, totalmente grande. En Isaías vemos que él estaba delante de la presencia Así de Dios. Es. Él era el encargado de ministrar a Dios de una manera tan preciosa. Pero fíjese, hermano, en Abdías dice: ¿y quién me derribará? El orgullo llega a seducir al hombre, a la mujer, y que llega en un momento: ¿y quién me va a derribar? ¿Y quién eres tú, Dios? Lo que hizo Satanás: yo voy a tomar. Engañó la tercera parte de los ángeles del cielo y quería usurpar el trono de Dios. ¿Y quién eres tú? O sea, ¿quién me va a derribar? ¿Tú? Y fíjate, Pablo, si nosotros comparamos, por ejemplo, Isaías 14, 12, 14 con Ezequiel 28, 12, 15, ahí vamos a ver todo lo que Dios ya le había dado al enemigo, y lo vamos a mencionar después de la lectura de este pasaje. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¡Qué generosidad de Dios! Especialmente para con este arcángel que fue creado. Fíjate que Dios, según los pasajes de Ezequiel, le concedió belleza, le concedió sabiduría, le dio carisma extraordinarios. Y arriba de ello, hermano Alfredo, le concedió su presencia. Bueno, que es más allá de todo eso, estar en la mera presencia de Dios. Dice que él se paseaba entre las piedras del altar. El problema es que él no estaba satisfecho con todo lo que Dios ya le había dado. Él quería ser inigualable. Él quería ser excelentísimo. Quería ser rey de reyes y señor de señores. Así es, hermano. Cuando Dios no le concedió su orgulloso deseo, él quiso volver a todo el cielo en contra de Dios. ¡Qué obra! Y ¿sabe qué, hermano? Tuvo éxito. La tercera parte de los ángeles cayó. O sea, híjoles, yo creo que él era un excelentísimo político. Él hizo un mitin en el cielo y realmente la tercera parte de los ángeles cayó su mentira, fueron seducidos con sus palabras, y eso solo lo hace el orgullo. Qué tremendo, ¿no? Muchas veces nosotros los seres humanos llegamos a creer: ay, yo no voy a ser engañado, el enemigo no va a poder cerrar mis ojos. Pero imagínate, acabas tú de mencionar que una tercera parte de todos los ángeles del cielo fueron de alguna manera adoctrinados, enseñados, engañados
por ese arcángel. ¿Qué poder de engaño tiene? Pero, ¿sabe qué, hermano Alfredo? Como paréntesis, yo veo aquí algo muy precioso de nuestro Dios, algo que yo he compartido y he visto de las grandes cosas que Dios nos ha dado. Y yo creo que es una ley que, así como veo aquí con los ángeles, está establecida en todo el universo. Dios nos dio a toda su creación libre albedrío, es decir, el derecho a elegir estar con Él o no estar con Él. Dios no es un Dios que crea las cosas como un dictador y me sirves porque me sirves, sino aún este arcángel, aún la tercera parte de los cielos tuvieron la elección. Tuvieron que elegir y eligieron. Y yo creo que ese es un regalo muy precioso que Dios da a toda su creación. Dios no quiere robots, Dios no crea personas para seguirlo, porque muchos pueden decir en su corazón y han preguntado, bueno, ¿y por qué está la maldad? ¿Y por qué Dios no actúa? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios te da a ti la opción, el derecho a tomar una decisión. Dios no te va a mandar al infierno, Dios no te va a mandar al cielo, sino nuestras propias decisiones harán que un camino u otro se nos presente. Así como nuestros padres en el Edén tomaron la decisión, en lugar de participar del fruto del árbol de la vida, participaron del otro árbol, porque supuestamente para eso había dos árboles en el huerto, para que ellos eligieran, ¿no? Y en Deuteronomio el Señor le dice al pueblo de Israel, escoge pues la vida, es con un clamor y con un deseo. Por eso, hermano Alfredo, el orgullo es la fuente de gran rebelión y de iniquidad. El orgullo ha atormentado a Satanás desde el principio de los tiempos y él procura controlar al mundo entero a través del hombre que producirá en nuestros días. Al escucharte, estaba yo pensando que al rastrear la historia de Satanás, obviamente que podemos ver con claridad cuál fue la fuente de esa gran rebelión: el orgullo. Y como tú estás diciendo ahorita, él va a producir a alguien, supuestamente es el anticristo, y tendrá las mismas características. Lo que va a manifestar es el orgullo. Y más que una persona, más que eso, estamos hablando de una compañía, de un séquito, de un conjunto de personas que tengan las características. Y hoy en día, como bien decíamos al inicio, hoy en día se mueven marchas, se mueven cosas exigiendo lo que Satanás quería. Él está promoviendo todo eso. Entonces, me gustaría que pudiéramos leer Segunda de Tesalonicenses, para corroborar lo que estamos diciendo, capítulo 2, verso 3 al 12. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mira, hermano Alfredo, dice, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hoy en día, como bien decíamos, hace un mes atrás se promovía el mes del orgullo. No vamos a hablar más, pero se promovía el mes del orgullo tal.
tal punto es lo que estamos viendo. Ese espíritu del anticristo, ese espíritu de orgullo está hoy en nuestros días, en nuestras narices. Y dice la escritura de Tesalonicenses, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea que está buscando el endiosamiento del yo. Así es, Sí. porque las personas que salen y todo, es que yo soy libre, Dios, ¿cómo te atreviste a darme estas características? Yo no quiero ser y yo por eso cambio. Está atrayendo la atención hacia él y está buscando adoración hacia él. Y es lo mismo que precisamente podemos ver ahí en donde tú dices que es objeto de culto, donde se acaba de leer la hermana ahorita. Y esto también es un ejemplo que podemos hallar primero allá en Primera de Reyes capítulo 1 verso 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Es increíble que al seguir la lectura de la Biblia, cómo encuentras personas que son figuras y tipos de cómo Satanás en los cielos se rebeló contra Dios. Y Ananías dijo, yo reinaré. O sea, el mismo espíritu que había en Satanás cuando se rebeló con Dios es el mismo espíritu que sigue a veces manifestándose en los hombres de distintas generaciones. En el huerto del Edén podemos ver la parte donde el Señor en la escritura dice que Satanás inyectó en la serpiente su naturaleza. En la descendencia del hombre viene lo que es el veneno de Satanás, lo que él tiene, el orgullo, lo vamos manifestando. Y yo creo, hermano, que todos nosotros no nos salvamos, todos nosotros manifestamos el orgullo en muchas ocasiones. Sí, y eso, como dijimos al principio, y eso es la razón de todas las luchas y los muchos problemas que nosotros tenemos, ¿no? Leamos por favor Hechos 20, verso 30, por favor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjate, otra vez, Pablo entendía que incluso dentro de los que estamos en una congregación, podía levantarse personas atrayendo la atención hacia sí mismo, buscando precisamente la honra a sí mismo. O sea, pero seguimos hablando que la fuente de todo eso es el orgullo que hizo que Satanás, por ejemplo, cayera delante de Dios, ¿no? Y podemos también leer Jeremías 45:5. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín, en todos los lugares a donde fueres. Podemos ver acá la enseñanza del Señor, no busques para ti grandezas, riquezas. Como dice la escritura, vivir para el Señor, como dijimos al inicio. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Para ir terminando, hermano Alfredo, podemos ver que el mayor enemigo que nosotros como seres humanos y como la creación de Dios tenemos, somos nosotros mismos. Aún Lucifer, que vimos en Ezequiel, que vimos en Isaías, un ser perfecto en todas sus maneras, en todos sus caminos, no pudo vencerse a sí mismo. El orgullo dentro de él pudo más que todo lo que él tenía y toda la presencia de Dios. Cuanto más nosotros, siendo seres terrenales, seres carnales, dentro de nosotros mismos también mora el orgullo, y solo un milagro nos puede salvar de nosotros. Y ese es el milagro que nosotros estamos buscando. Porque, como te dijera, fíjate que humanamente hablando es imposible que si Satanás no pudo vencerse a sí mismo con la belleza que tenía, con la posición extraordinaria que tenía, viviendo en la presencia del Señor, ¿cómo podemos nosotros hacerlo? Entonces, y yo creo que por eso Pablo en 2 de Corintios 12:7 hablaba de que Dios lo había equilibrado. Él mismo había recibido algo de Dios para mantenerlo,
porque él sabía que podía el orgullo abatirlo en cualquier momento, ¿no? Yo creo que la respuesta que nosotros necesitamos, o el remedio que necesitamos nosotros, es invitar a Jesucristo, aquel que es manso y humilde, a vivir en nuestros corazones. Por sí solos nunca conquistaremos el orgullo. Yo creo que esa es una ventaja que como seres humanos tenemos, porque Cristo Jesús no murió por los ángeles, sino murió por nosotros, Gloria los a Dios, seres por humanos, eso, ¿no? Gloria y a Dios. resucitó, y dice la Escritura que Él vive y habita dentro de nosotros. Como dice Romanos, tenemos dos hombres, dos naturalezas viviendo en nuestras vidas, en nuestro corazón. A medida que alimentemos más a una o la otra, vamos a tener victoria. Sí, pasando tiempo adorando a Dios y siendo asimilado por Él y siendo afectado por la presencia del Señor cada día. Que el Señor los bendiga, hermanos. En el siguiente programa trataremos de terminar ese tema. Que el Señor los bendiga.